Bueno, muy buenos días. En esta etapa 3, conceptualización de psicología jurídica y sus campos de aplicación, correspondiente a la materia de acción psicosocial y jurídica, nos presentamos como estudiantes en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el grupo número 24, conformado por Lina Alejandra Díaz, Paula Andrea Oliveros, Jessica Natalia, quien en este momento no se ha podido unir a la llamada, y quien les habla, Rosamelia Martínez. Queremos en este orden de ideas darle la bienvenida al profesional invitado. Él es Iván Osvaldo Meneses Rincón, psicólogo con especialización en psicología jurídica, egresado de la Universidad Católica de Colombia. Actualmente se desempeña como psicólogo universitario, grado 16 en la Secretaría Distrital de Integración Social en el área de comisaría de familia. Cuenta con 7 años de experiencia en la entidad, siendo este último año en comisaría de familia. Agradecemos sinceramente por su tiempo, por su disposición para acompañarnos en este espacio. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar, queremos preguntarle si está de acuerdo con los términos del consentimiento informado que se le ha entregado, que tiene en sus manos. Como parte de este proceso que es netamente académico, le solicitamos muy cordialmente que lo firme si está de acuerdo para poder continuar con la entrevista, garantizando total confidencialidad en la misma. Muchas gracias, Iván. Ok. Cierra el consejo informado, leído y acepto, obviamente, participación en el proceso con fines formativos y educativos. Bueno, muchas gracias. Tenemos de pronto un poco de intermitencia o algo de problemas con la red. Se te escucha un poco entrecortado. No sé si nos lo puedes mostrar en la pantalla, por favor, el consentimiento informado, si nos escuchas bien. Ok, bueno, dame Oh, no te un preocupes, ya lo segundo. firmaste. Yo lo tengo en las Eh, manos, pero no hay eh, problema. Si lo tienes en el computador, pues ya no hay inconveniente. Listo, ok, entonces listo, sí. continuamos. Bueno, Eh, realmente el propósito de esta reunión es que su merced se sienta con total libertad para poder hablar y contarnos esta experiencia y todos los conocimientos que brindará en este encuentro, en esta entrevista semiestructurada. Este, como lo dije, es un ejercicio académico y tiene como finalidad recoger información valiosa para realizar un análisis cualitativo que servirá, estoy segura, como apoyo para futuros estudiantes en formación e igualmente en la comprensión de esas experiencias y en los desafíos del campo de la psicología jurídica. Quiero igualmente contarle que el Perfecto. objetivo de esta entrevista que usted acepta es comprender la práctica profesional en psicología jurídica, igualmente contar o saber de esos desafíos y esas experiencias en la integración de las acciones psicosociales dentro de los contextos legales, reconociendo ese rol como psicólogo en procesos judiciales, esa de pronto acompañamiento o evaluaciones en los casos que se presentan como violencia en el trabajo y en las comunidades en el marco de la protección de los derechos. Entonces, antes de iniciar, también consideramos importante resaltar que la acción psicosocial, para tener un poco más de conocimiento, busca apoyar el restablecimiento de personas, de familias, comunidades, el fortalecimiento de su desarrollo e igualmente la resiliencia. La psicología jurídica en este contexto lo que hace es un acompañamiento a quienes se enfrentan esas situaciones legales, considerando ese entorno social y cultural. Esta labor incluye procesos de evaluación, de asesoría, de intervención, que ya su merced más ampliamente nos contará, con el fin de promover ese bienestar emocional para reconstruir esos vínculos sociales y fortalecer el rol tanto de las víctimas como de las organizaciones que las respaldan. En este orden de idea, vamos a dar paso a este bloque de preguntas en el que se abordarán algunos temas, pero vamos a empezar, doctor Iván, con el primero, que es hablando de esa trayectoria profesional. Siguiente diapositiva, Lina, por favor. Entonces,
La primera pregunta que quiero de pronto que nos cuente para darle la palabra, perdón un momento, Liz, el bloque, las tengo por aquí. De esta trayectoria profesional, Iván, por favor, cuéntenos un poco cómo comenzó su carrera en este campo. Bueno, digamos que es que yo creo que todos los profesionales iniciamos de maneras diferentes. Antes de que yo me hubiera graduado de la universidad, ¿Sí seguro? yo ya hacía algunos ejercicios en psicología. Yo antes de graduarme ejercía de una u otra manera parte de la psicología organizacional y estando en el pregrado, algún día me senté a pensar y dije, venga, ¿yo qué quiero realmente en algún momento para mi vida? Muchas gracias. ¿Quiero ser organizacional o quiero otra cosa? ¿Sí? Pues ya digamos que teniendo conocimiento de lo que hacíamos o de lo que se hace a nivel organizacional, dije, no, desde ya me enfoco que quiero ser psicólogo jurídico desde pregrado. Entonces, hago mi especialización, o bueno, hago investigación en psicología jurídica, hago prácticas profesionales en cárcel distrital. Entonces, allí empezó como el amor por la psicología jurídica. Después me gradué y yo les pregunto, nosotros nos graduamos de pregrado, ¿cuál es nuestra primera intención? ¿Cuál sería nuestra primera intención? Ejercer. Ejercer, listo. ¿Y ejercer en qué? ¿O qué? ¿O cómo es eso? Encontrar el enfoque que queremos desarrollar. Sí, como encaminarnos y sobre eso que sentimos más afinidad, tal vez enfocarnos, ¿no? Es lo que yo pienso que uno que ya empieza como a querer proyectar finalizada la carrera. Ok, listo. Pues ¿Qué otra opinión? yo siento más que es lo que más uno ama. Entonces, por ejemplo, yo amo infancia y adolescencia y podría especializarme en psicología clínica en infancia y adolescencia y sé que eso lo amo porque los niños me hacen feliz. Es más lo que a uno le apasiona y ama y sabe que puede dar mucho más a esa población, a lo que más ama. Ok, listo. Sí. Vámonos a algo que digamos que es una motivacional, ¿no? De una u otra manera, creo que iniciamos una vida profesional con el fin de voy a hacer que esto que yo le he invertido a la carrera, de una u otra manera también me empiece a generar un recurso, ¿cierto? Porque es una inversión que hemos generado. Entonces muchas veces buscamos a veces los caminos fáciles, y lo digo a nivel personal, y pues como yo ya venía con una experiencia en organizacional, yo comienzo una vida, una trayectoria organizacional, ¿sí? Continúo trabajando en organizacional, pero ahí viene el choque de lo que ustedes acaban de decir. Creo que lo más importante es trabajar con lo que a uno lo apasiona, lo que a uno le gusta, ¿sí? Entonces llegó un momento de mi vida que dije, no quiero más, quiero estudiar algo que me apasione, que me guste. Hice la especialización entonces en psicología jurídica. Y bueno, pero ahí seguía trabajando en organizacional, porque pues la vida me iba llevando por ese lado. Y yo llegó un momento después de que me gradué de la especialización y dije, ya, definitivamente es el momento, voy a tratar de romper el esquema y sin experiencia, básicamente lo que tenía de investigación y lo que tenía en la experiencia de las prácticas, dije, con esto me voy. Y empieza el reto difícil, que es enfrentarse a una realidad donde la sociedad, las empresas, el mundo laboral, sí, temas de experiencia.
¿sí? Y enfrentarnos a los retos, digamos que sociales, y es, bueno, ¿y usted con qué experiencia va a hacer algo en campo jurídico si aún no la tiene? Y eso es algo que pasa mucho específicamente en esta área. Bueno, en otras áreas de la psicología también pasa, pero en esta es muy demandado, como eso, como la experiencia. ¿Cómo te mueves a través de la experiencia? Y ahorita les voy a profundizar un poco más sobre que es un reto y en muchos escenarios jurídicos se vuelve un reto. ¿Cómo usted enfrentarse a esos espacios en donde de primerazo te dicen experiencia? Es el cuestionamiento. ¿Cuál es tu experiencia? Y si no tienes experiencia, muchas veces los abogados tratan a uno de, pues, desvirtuar el trabajo que has hecho. Allí empiezo a trabajar desde el área jurídica después de la especialización. Me enfrenté, como les decía, a ese reto y a ese sesgo que tenemos muchos profesionales. También entonces formé y constituí una fundación en esa época que justamente ofrecía atención para víctimas de violencias, niños, niñas, adolescentes y en general. Afortunadamente también, lo digo, la vida me llevó a que me pudiera casar con una profesional en psicología también. Entonces, como que hicimos, creo que en la universidad, ¿cómo se va a casar usted con una psicóloga? ¿Cómo? ¿Sí? Y siempre está esa dualidad. ¿Cómo se va a casar usted con una colega? Y pues a mí me pasó y llevo afortunadamente 13 años de matrimonio y pues las cosas nos han ido bien. A veces discutimos, pero pues ella es, digamos, tiene un enfoque clínico, ella es magíster y es especialista en psicología clínica, entonces como que siempre tenemos esa polaridad allí, pero digamos que entre los dos tratamos de dar muchas respuestas a problemas que enfrentamos a nivel laboral. Creo que lo que ustedes han dicho es lo más importante y es actuar con lo que amamos, ¿sí? Que esa sea nuestra motivación, que todos los días que nos levantemos después de que nos graduemos o incluso antes de graduarnos, pensemos en eso, en qué es lo que me motiva y empezar a fortalecer eso, ¿sí? Fortalecer esa motivación para que de aquí a mañana ustedes puedan responder ante cualquier circunstancia y decir, mire, con seguridad y con certeza, esto es lo que yo quiero. Sí, eso es muy valioso. Es muy valioso, Iván, y creo que Paula fue una de las que de pronto acertó en el decir hacer lo que me apasiona, fue la palabra Sí. clave para ella y nos enseña o nos enseñó realmente, y su merced pues le dio la respuesta ideal. Nos parece muy interesante todo lo que dice, pero de todo ese proceso de formación que su merced ha ejercido en la psicología jurídica, o de toda esa experiencia que tiene, ¿cuál ha sido la más importante que ha trabajado en este campo? ¿Cuál usted dice, Yo esta fue en la este que momento, más, mejor dicho? mira, yo en este momento llevo años desempeñándome en el campo de la psicología jurídica. Me he desempeñado a nivel de forense, he hecho policial, he hecho criminal, he hecho victimal, he hecho del testimonio. Digamos que me ha permitido poderme mover en ese espectro de la psicología jurídica, ¿sí? Como les digo, no ha sido fácil. Eh, yo creo que no tengo puntualmente un caso específico para decirte, mire, tengo este caso que me impactó emocionalmente o que me impactó, ¿sí? Pero siento que sí, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo llamarle, siento que tiene la Paula, mi futura colega, de trabajar con primera infancia, con infancia, es un reto muy difícil, ¿sí? Yo
estuve 7 años en la o 6 años en la subdirección para la infancia en la Secretaría, y acompañé no sé cuántos procesos, viendo víctimas, niñas, niños y adolescentes, y definitivamente ver el flagelo que tienen, digamos que este grupo poblacional, es muy triste. Y creo que poder impactar en esas familias, en esas comunidades, es algo que nosotros tenemos que hacer. Creo que eso es, en el momento, lo que me ha impactado más, ver cómo los niños y las niñas actualmente sufren tanto, ¿sí? No sé si ustedes vieron ese documental de Justicia para el Pequeño Gabriel. Sí. ¿Tú lo viste? Ok. ¿Alguien más? No. Ok, entonces Muy difícil. Lina nos dice, sí, yo lo vi. Y uno a veces lo ve y dice, tengas ese caso, ¿sí? Sí. Impactante. ¿Sí? Se me Y erizó la creo que piel, de hecho, de acordarme, se me erizó la piel. y uno cree que eso es un caso aislado. Y en la realidad, creo que esta es una realidad de muchos de nuestros niños en el país. ¿Sí? Aún creo que hay casos de niños que viven en esas experiencias mucho más fuertes, mucho más impactantes, y de las del caso de Justicia para el Pequeño Gabriel. Creo que Sí. eso es lo más impactante que yo he tenido que vivir. ¿Sí? Conocer esas historias, estar cerca de ellas, ver en muchas veces, en muchas ocasiones, cómo las instituciones cierran puertas, en ver cómo las instituciones muchas veces no hacen nada por la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Creo que eso es de lo más impactante. Y creo que en el transcurso de la entrevista vamos a poder hablar un poco sobre eso. Creo que eso es lo que más me ha impactado a mí personalmente. El hecho de estar tan cerca de tantos casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y ver a veces el silencio institucional. Sí, ese silencio se ha generalizado. Es como cuando uno dice hoy cumplí años y pasó esto o algo, o sea, ya se vuelve algo como tan natural, tan normal, que quitamos esa sensibilidad humana con la que nos deberíamos de caracterizar, ¿no? Entonces, es muy cierto. Voy a tener la tarea de poder ver el documental para poderme erizar como Lina, para no perder como esa esencia y tener un poco más de conocimiento sobre, me imagino que tendrá que ver sobre la psicología jurídica, o sea, la intervención que hace en el caso del documental, o lo traía a mencionarlo acá Te lo porque dejamos en incógnito. Sí, yo no soy súper tarea. spoiler, pero no voy a decir nada. Tienes que Ok. vértelo porque muestran como todo el proceso de un caso de un niño, un bebé que sufrió de los peores maltratos físicos hasta cuando ya lo desviven. Y agregando un poco a lo que dice Iván, pienso que para mí lo que hace más difícil todo este campo es que tú como profesional, o lo que yo he venido aprendiendo, es que te enseñan a ti a manejar, tú como profesional, cómo te paras enfrente de un caso de esos y tienes que ser totalmente inmune a tus emociones. Siento que nosotros Total. tenemos un rol muy importante y es como escuchar, ser objetivos, y por ese momento en el que estamos asistiendo, omitir nuestras emociones, nuestra empatía, que es lo que nos diferencia de otras especies, y continuar con nuestra labor. Entonces yo no me alcanzo a imaginar lo difícil que fue en tu experiencia, como vivir todo eso, contextualizarlo, acompañarlo y hacer de cuenta que en ese momento no pasa nada. Y tampoco quiero imaginarme cuándo es cuando uno termina su horario laboral y se queda con todo, intentando procesarlo, ¿no? Debe ser muy difícil. No, igual es una maleta que uno no se puede quitar. Yo en integración, no sé, he tenido también la posibilidad de formar ciertos psicólogos, a nivel digital, que acompañan estos casos, y es algo que les digo, y es, esto no es como que tú te quitas la chaqueta de integración y la cuelgas y allá quedó. No, esto es algo que es una maleta que vas a tener colgada ahí
en todo momento, no te la vas a poder quitar. Y ese es uno de los retos que tenemos. Y a veces muchos profesionales, por la sociedad, ¿sí? Por las problemáticas también en las que vivimos, los contextos, nuestras realidades, muchos de nosotros a veces, o muchos psicólogos a veces, nos quedamos, conocimos la situación y, uy, no, espere, yo me callo porque puede estar en riesgo mi vida, ¿sí? Pero no pensamos en que hay una vida de por medio allí que puedes ayudar y muchas veces eso es lo que nos pasa con los niños y las niñas. Ver ese, y volvemos al tema, volver a ese silencio administrativo y cuando hablo de administrativo no solamente es de las instituciones, sino también de los funcionarios, de los colaboradores que muchas veces callamos en estos procesos cuando conocemos casos con estas poblaciones. Sí, pero Esos son bueno, como de los grandes problemas. sí, eso es cierto. Yo creo que a veces es un poco doloroso y genera un cierto tipo de impotencia, porque, no sé, como que colocamos en contexto esto sobre esto, pero cuál pesa, sí, es un poco como el dibujo que Total. tenemos ahí en la presentación. Entonces, bueno, se vuelve un poco complejo. Pero, Iván, por favor, ¿podrías decirnos en este momento cuál es el campo de la psicología jurídica en el que se está desempeñando? En este momento estoy empeñando y prensa. Qué pena, ¿me la repites que está como mala la señal? No sé si soy yo o somos todas. Yo creo que soy yo. Ok, Victimal. Yo estoy desempeñando ok, victimal y forense en parte. ok. Pero bueno, Lo que es que lo que, en este momento, digamos que estamos limitados en comisarías de familia porque tenemos una vinculación directa con la entidad y la entidad, digamos que hay una ley que establece hasta dónde nosotros los psicólogos en comisarías de familia nos podemos ver. Afortunadamente, antes de estar en comisarías de familia, pues yo tenía la posibilidad de moverme en otros campos porque era contratista, pero ahora estamos vinculados con la entidad, me cierran un poco ese ejercicio. ok. Ok. Bueno, pero nosotros hemos hablado de muchas cosas. Y yo estoy segura, muy segura, que uno en la vida siempre tiene un impacto, ¿cierto? Entonces yo quisiera que desde ese contexto laboral de la psicología jurídica y en el área o en el campo de lo victimal y lo forense, que me mencione algo no, piense, le doy ya unos tantos segundos para que nos diga cuál ha sido el más importante que haya tenido su merced ese impacto en ese contexto jurídico que diga, wow, hoy me fui, pero me fui impactado. Todos los días me voy con él. Hace poco tuvimos un caso donde atendimos a una función, una usuaria que llega a comisaría de familia manifestando unos hechos de violencia por parte de su agresor, por parte de su pareja. Bueno, es una pareja y en teoría pareja. Han vivido aproximadamente 20 años, estaban viviendo juntos, o por lo menos vivían en la misma casa, pero hace 18 años no tenían vida en pareja. ¿Sí? Pero el señor genera acciones de violencia en contra de la señora, ya es una señora de edad, violencia física, violencia psicológica, hay una violencia patrimonial y económica. Este es un señor ludópata, es un señor que a causa de esa ludopatía empieza a generar muchas deudas, empieza a endeudarse con prestamistas y demás, con gotagotas. Llega el momento en donde todas estas gotagotas,
estos prestamistas ya dicen, bueno, vamos a cobrar, y desafortunadamente el señor no tiene plata, se van directamente en contra de la señora también, y le dicen, bueno, o nos pagan o aquí va a haber una catástrofe. La señora entonces llega a comisaría de familia, es atendida, y generamos una medida de protección, o se genera una medida de protección, generamos un alejamiento, y bueno, digamos que de manera inmediata se genera esa medida de protección preventiva, y digamos que lo que lo impacta es ver a estos usuarios cuando se van con una cara de tranquilidad, de felicidad, de agradecimiento, porque por lo menos la situación en parte tú se la vas a poder cambiar, ¿sí? Y es una usuaria que efectivamente, mejor dicho, sale súper agradecida de la comisaría de familia, mejor dicho, invita casi que un día de estos vamos a tomarnos algo, un cafecito, ¿sí? Les agradezco mucho. Entonces, contar como que los usuarios puedan contar con la ayuda de los funcionarios de las entidades, creo que ese fue uno de los casos que últimamente nos ha impactado. Qué No solamente bonito. a la comisaría. Sí, 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 ok, sí, pero mira que qué bonito como aliviar esa carga emocional con la que están las personas, ¿no? A veces es sencillo escucharlas y como que se liberen de todas esas, de todo lo que viven. Pero bueno, doctor Iván, para no quitarle tanto tiempo, vamos a avanzar un poco y voy a darle la palabra ahora a mi compañera Lina, quien tiene también unas preguntas relacionado con el tema de la psicología jurídica y la acción psicosocial. Tienes la palabra, Lina. Bueno, muchísimas gracias. Pues sí, Iván, nos queremos como contextualizar con toda esta experiencia que tú nos has comentado que tienes. ¿Cómo logras integrar estas acciones psicosociales en las que somos formados, en las que construyen al profesional con los contextos jurídicos en los que estás? O sea, ¿cómo logras hacer como esa sinergia entre cómo nos forman a la especialización, que en este caso pues es la parte jurídica? Listo, vamos entonces a mirar cómo integramos eso jurídico con el derecho, con esta parte de la psicología jurídica. Y entonces, vamos a, como esto es un tema de conversarlo, ¿qué hace la psicología? ¿Cuál es el objeto de la psicología? Pregunto. El objeto de la psicología es lograr entender el comportamiento, dinamismo, acción y sentir de nosotros como personas. ¿Ok? Estudiar el comportamiento humano, ¿cierto? Y tratar de entenderlo. Sí. ¿Ok? ¿Y qué hacen los abogados? ¿O qué hacen los jueces? ¿Qué se hace a nivel del derecho? Defender derechos, defender, abogar por la justicia, tal Sí, vez. ¿Sí? ok. Emitir Mira que entonces, sentencias, garantizar los derechos, Ujú. mil cosas. ok, Me entonces, abstengo de decirlo. ok. Entonces, mire que tanto el derecho como la psicología, digamos que son disciplinas que tienen algo en común, y comportamiento, Ujú. ¿cierto? Pero entonces una estudia ese comportamiento, esa conducta, la trata de entender, que sería la psicología, y el derecho, de una u otra manera, lo que busca es castigar, ¿cierto? Emitir un juicio, como nos decían ahorita, esa conducta, ¿sí? No la conducta, digamos, aceptada socialmente, sino esas conductas que transgreden las normas. Okay. Entonces, ¿cómo lo integramos? Justamente entonces los psicólogos jurídicos lo que buscamos de una u otra manera es entender ese comportamiento
analizarlo y ser capaces de poder explicar por qué una persona de X o Y persona, a través de su comportamiento y de su conducta, porque su locus de control interno y externo lo llevan a transgredir una norma. Ok, Allí es donde nosotros nos integramos. Entonces nosotros somos coayudantes para la administración de justicia, porque lo que tú identifiques, lo que tú analices de la conducta de esa persona que cometió o transgredió una norma, es lo que le va a permitir al juez, al defensor, al comisario de familia, tomar decisiones de base que permitan castigar esa transgresión de la norma. Ahí es donde nos entrelazamos, tanto la psicología como la jurídica. Entonces, aquí nosotros estamos ayudándole a la administración de justicia. Somos un apoyo fundamental en la administración de justicia. Y yo les pregunto, ¿hay otra disciplina, hay otra ciencia que pueda estudiar y comprender el comportamiento? pues sé que hay una, no sé ¿Ustedes si qué tenga creen? mucha relación con nuestro campo en estos momentos, pero creo que la economía también estudia mucho el comportamiento, ¿no? Y la conducta, pero más hacia un sentido de consumo. ¿Es correcto o estoy totalmente equivocada? Pero yo lo vería más por el lado del consumo, de pronto, y esa Sí. capacidad que yo tengo, ¿sí? Pero mira Ok, que incluso un economista, vámonos por la psicología forense. Dentro de lo que ustedes han podido aprender, ¿ustedes creen que un economista, un contador, un trabajador social podría ser forense? ¿Podría ser un perito, por ejemplo? uy, la verdad ¿No? no Reflexionemos sé, eso. ahí me dejas como en un Listo, limbo. no, esto es un proceso académico. Todas las Sí, respuestas están bien y están mal. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? No, yo digo que no. ¿No? Ok, De tú pronto dices el que no. trabajador social, de pronto el ¿Quién da trabajador más, quién social, da menos? Pues pues el de trabajador pronto social tiene, pues tiene buenas bases también, ¿no? O sea, es que el trabajador social también tiene, se involucra en muchos contextos, o los trabajadores sociales, por ejemplo, un trabajador del ICBF, la conozco y dice que ella maneja temas de infancia y de la niñez y eso ha sido bastante complicado para ella en temas. Entonces, fíjese que la parte humana creo que toca todas las carreras, ¿no? Pero pues no sé si tienen la competencia, también me quedo con la duda. ujú. La única que Ok. está segura que no es Paula, de resto, Lina y yo creo, yo no estoy Sí, nosotros segura. quedamos ahí No, está como, bien, está bien. Está bien porque pues uno no, digamos que estamos en unos procesos formativos que no nos implica que todas no las tengamos que saber, ¿sí? Pero sí que lo reflexionemos. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Penal, de otra manera, nos dice quién puede ser un perito. Y un perito es una persona experta en un área determinada. Entonces, claro, nosotros somos peritos en psicología porque somos expertos en psicología. Entonces, un contador, un administrador, un arquitecto, cualquiera podría ser perito porque es experto en su materia específica. Por ejemplo, resulta que un edificio se cae, ¿sí? Y ese edificio se cae y necesitan identificar por qué se cayó y el costo que me va a generar a mí volver a levantar ese edificio. Entonces, ¿un arquitecto podría ser perito allí? Claro, porque él es el único que podría decirme, venga, es que en el momento que construyeron el edificio, lo hicieron bajo esta columna o tenían que haber columnas porque si montabas solamente 4 columnas de las esquinas, no importa el peso que tiene el apartamento en sus 5 pisos, ¿sí? Él es el único que me podría utilizar
o utilizaron varilla de media pulgada y tenían que haber utilizado una varilla mucho más gruesa. Él es el único que me puede determinar y puede llegar a instancias judiciales a sustentar el por qué se pudo haber caído un edificio o una estructura. Entonces, todos podríamos llegar a ser peritos en algún momento determinado, siempre y cuando tengamos la experticia y el conocimiento frente, vuelvo y les digo, determinado hecho o determinada situación que se quiera interpretar. Ok, sí. Ahora sí creo que sí. Ahora sí creo en esa justificación. Ok. Yo estaba más Listo, hacia entonces. el no, pero te la compro, Iván. Bueno, Iván, dando continuidad, hay otro item que nos gustaría como consultarte de tu experticia y es cómo manejas la intervención desde la psicología en casos que involucran tanto las necesidades legales de una persona como las psicólogas, como las, las psicosociales, perdón. Déjame ahí la pregunta. Señor. Nosotros, bueno, vamos a ver si te entendí un poco. Nosotros, okay, desde la psicología jurídica, en cuanto a intervención, tendríamos que definir qué es intervención para la psicología jurídica. Ok. O si esa intervención es una intervención de psicología clínica. Ok. Entonces vámonos con la jurídica, con la intervención jurídica. Okay, entonces sería más del actuar del psicólogo jurídico. Ok. ¿Cómo, no sé, cómo se involucran las necesidades? Sí, Entonces, allí hay dos cosas. Desde la intervención de nosotros como futuros psicólogos jurídicos, ¿cómo logramos mediar tal vez los casos que involucran de pronto las afectaciones sociales de la persona que nos consulta y las sociales? Allí hay, creo que era lo que tú decías cuando estábamos hablando o debatiendo sobre el caso de justicia para el pequeño Gabriel. ¿Sí? Sí. Mira que una cosa es la necesidad que trae la persona, ¿sí? Que como te digo, nosotros como no vamos a hacer clínica, digamos que nuestra primera intervención podría ser que llamémoslo como una intervención de primera fase, ¿sí? Una estabilización emocional, que es, digamos que es lo que podría uno hacer cuando la persona está en el momento, ¿sí? Pero generalmente, o desde mi experiencia y desde lo que yo he aprendido, es que nosotros como psicólogos jurídicos no desarrollamos una intervención, ¿sí? Mirándolo como desde una intervención clínica, ¿sí? Es una, digamos que una contención emocional, podría ser, ¿sí? Porque desde el campo de la psicología jurídica lo que buscamos es estudiar ese comportamiento. Vuelvo y les digo, ¿por qué una persona transgrede una norma? ¿Sí? ¿O por qué ella es víctima? ¿O por qué tiene una conducta criminal? ¿Mm? Entonces, digamos que lo que nosotros hacemos es, y por ejemplo, en las comisarías de familia llega un usuario y lo que nosotros hacemos es recibir la denuncia que tiene este usuario frente a unos hechos de violencia. Claro, sensibilizamos a la víctima frente a, evidentemente está siendo víctima de violencia, porque muchas veces las personas vienen, nos relatos y tienen normalizados esos hechos. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, los sensibilizamos y les decimos, mira, esta situación que tú estás pasando es un hecho, ¿sí? Que tu esposo te trate mal es un hecho violento. Está dentro de una situación de violencia y es una violencia en el contexto familiar. Y si yo me voy a la norma, ¿sí? O al código penal, pues la violencia en el contexto familiar es entendida como la violencia intrafamiliar.
Y entonces tenemos que empezar a actuar. Entonces allí, esa es la primera, sensibilizamos, ¿sí? Desde el actuar que hacemos los psicólogos jurídicos. ¿Cuándo tenemos la posibilidad de tener acceso a los usuarios o a las víctimas? ¿Listo? Okay. En este momento hacemos una valoración de el nivel de riesgo en relación, por ejemplo, a feminicidio. ¿Qué nivel de riesgo tiene esta persona? ¿Sí? Ah, venga, ¿usted ha sufrido amenazas? ¿La ha amenazado alguna vez con instrumento? O alguna vez, más bien, ha sido víctima de violencia física, o alguna vez, más bien, también la han agredido físicamente con armamento, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de riesgo que están estas personas? Y de una, actuamos. Entonces, ahí digamos que estaríamos ejerciendo o nos estaríamos moviendo desde la victimal, ¿cierto? Desde la victimología. Pero entonces, ahí se generan unas medidas de protección y la comisaria que tiene con funciones de juez de familia, ¿sí? Ella nos podría solicitar al equipo psicosocial perfectamente un informe pericial. Inclusive la ley 2126 del año 2021 establece los funcionamientos de las comisarías de familia y nos dice que el accionar de los psicólogos, o nos da competencias más bien profesionales, para que los psicólogos que estamos en comisarías de familia podamos elaborar informes con, digamos que, con un sentido de informe forense. Y tenemos que tener toda la estructura de informe forense para determinar daño psicológico y demás, ¿sí? Entonces, mira que el psicólogo jurídico es más, tiene una capacidad más de evaluación, ¿listo? Okay. Y de valoración. Es lo que hace. Okay. ¿Como tipo de diagnóstico, Iván? Como tipo de diagnóstico. ¿Ah? Mira que, por ejemplo, en muchos casos, en forense, por ejemplo, en testimonio, tú no tienes acceso a la víctima o no tienes acceso directo con el agresor, ¿sí? En muchas ocasiones tú lo que tienes es una grabación y a la luz de la grabación tienes que analizar esa grabación, ese testimonio, ¿sí? No lo que dice, sino de su comportamiento, de su gestualidad, y entender justamente y analizar ese testimonio para tu dar un concepto frente a la credibilidad de ese testimonio que tienes, pero que tú ni siquiera lo puedes tener, ¿sí? Y ahí te toca decir qué tan creíble es la versión que te están dando o qué tan poco creíble o cómo es ahí, ¿sí? Entonces, sí, creo que eso es clave, ¿verdad? Es clave porque pienso que a veces las personas, sin minimizar en verdad lo que está pasando a nivel país con las cifras tan elevadas de feminicidios, abusos con los niños, o sea, un montón de cosas, pienso que también se ha logrado manipular mucho ese tipo de contextos para que una persona en particular logre obtener como una venganza o generar un malestar al otro, ¿no? Porque hay casos de casos y pienso que tú o uno, más bien nosotros como psicólogos jurídicos tenemos que estar totalmente seguros que lo que se está diciendo es coherente con las muestras físicas, con las entrevistas, con los resultados de las evaluaciones y que en verdad esa persona sí está sufriendo de algún tipo de violencia, ¿verdad? Ok, entonces tú hablas algo y es una regulación de información, que es algo que nosotros hacemos desde la psicología jurídica también, ¿sí? Y es coger, adoptar toda la información que yo tenga en un expediente, en un proceso, para poder entender un problema, ¿sí? Entonces yo tengo que coger, venga, como por ejemplo, cómo es el niño en el colegio, cómo es el niño en su vecindario, y generar toda esa triangulación bajo la versión que él me está diciendo, bajo la valoración que le hicieron en medicina legal, bajo la valoración que le hicieron en el hospital, todo eso, toda esa información que yo tenga, empezar a triangularla, ¿sí? Para poder decir, hey, ven, espérense, un momento, esta versión no es tan creíble o tiene mucha
lógica, mucha coherencia y podemos hablar de que hay una alta probabilidad en la credibilidad y acá también es algo que vamos a aprender hoy, es que nosotros nunca en el campo jurídico hablamos de certeza, ¿sí? ¿Cuándo me refiero a certeza? A que nosotros nunca emitimos un concepto que dice ¿es verdad o es falso? ¿Sí? No, nosotros nunca hablamos en esos términos, sino en temas de probabilidad. ¿Listo? ¿Qué tan probable o qué tan improbable es que eso que nos están diciendo a nosotros, pues se acerque a unos hechos? ¿Sí? Claro. Iván, y siento Como que víctima, ¿no? tal vez mis compañeras están de acuerdo que eso hace parte como uno de los desafíos que se enfrenta a la hora de ejercer la psicología desde la parte jurídica. Y ahora que hablamos de desafíos, quisiera darle la palabra a nuestra compañera Paola para que tú nos puedas comentar cuáles son esos desafíos puntuales en la práctica de nosotros como psicólogos en la rama jurídica. Entonces, Paola, te cedo la palabra. Gracias, Lina. Bueno, el anterior hablado me surgieron algunas dudas, pero después las quisiera que me las aclararan porque es muy común. No les había contado, pues solamente a Rosa. Yo estoy bajo la protección del ICBF ya hace 15 añitos. Me estoy preparando pues para terminar como profesional en psicología y creo que esa es una de mis motivaciones para pues, terminar mi carrera. Súper. Cuando estabas hablando me surgieron algunas dudas. Es una experiencia que tuve el año pasado y bueno, esas las aclaro más tarde. Pero pues una de estas pequeñas preguntas son pues cuáles fueron los principales retos que enfrenta pues al trabajar entre la intersección entre la psicología y el derecho. Ok. Mira, yo creo que la psicología jurídica, a pesar de que ha cogido mucha fuerza y a pesar de que muchos profesionales hemos podido generar, abanderar la psicología jurídica, entonces en estos espacios y en estos textos, pues mira que uno de los retos es chocar justamente, y yo lo siento así, es un sentir personal, y es chocar con otras o con el área del derecho. Si bien es cierto, nosotros hoy estamos entendiendo que les ayudamos, ¿sí? Pues sí, en algunos momentos profesionales, abogados del derecho, no lo concibieran de esa manera, ¿sí? Y claro, es normal también porque allá en estrados hay dos posiciones. Una es defenderlo y otra es atacarlo. Es lo que uno se enfrenta cuando está en un juicio oral. Entonces, muchas veces, desafortunadamente, no se centran en desvirtuarlo a usted o de mirar el informe que usted acaba de hacer como perito, sino de desvirtuarlo a usted como profesional. Entonces, llega el momento donde eso es un choque, donde chocar con los mismos profesionales del derecho, ¿sí? Creo que es uno de los grandes retos que nosotros tenemos que trabajar. Y es, ven, nosotros estamos aquí para ser una mano amiga en la administración de justicia, ¿sí? No que nos choque. Y allí hay una diferencia entre cuáles son las necesidades del usuario, ¿sí? Versus las necesidades jurídicas. Pues creo que es... ¿Y esto cómo ha influido en el sistema judicial frente a la toma de decisiones como profesionales a nivel psicosocial? No, pero espérate, Paula, porque yo quisiera preguntarle cómo las ha abordado. ¿Cómo ha abordado ese choque? Eso es interesante. Eso sí Creo, es muy interesante. pues mira que es importante saber que que como psicólogos jurídicos y especialmente a nivel forense, sí o sí nos vamos a tener que enfrentar a eso.
siempre nos vamos a enfrentar a eso. Porque la primera pregunta, como yo les decía, en estrado, es, ¿usted cuántos años de experiencia tiene? Y ahí entonces empieza a pensar, si digo uno es muy poquito, si digo 10 será mucho, si digo, o cuántos tengo que decir, ¿cierto? Y entonces, bueno, listo, y tiene, usted es psicóloga y entonces se graduó hace 5 años. Y, entonces, ¿y usted tiene especialización en psicología jurídica? ¿O qué otros estudios de posgraduales tiene? Y uno ahí en estrado, ¿y uno qué hace? Porque ahí ya empieza uno a sudar, créanme, ¿sí? Y aparte de eso, entonces le preguntan, bueno, pero usted, me imagino que usted ha hecho informes periciales y uno apenas está presentando con el primero, ¿sí? O sea que usted solamente ha hecho informes periciales, o sea que usted no participa y esas son las, digamos que las dinámicas que se empiezan a ver en esta. O sea que usted no se ha presentado sino una sola vez en juicio oral. Esta es la primera vez y uno empieza a flaquear. ¿Sí? Es una condición humana, ¿sí? Entonces, sortear esas situaciones a veces es difícil, pues a lo que tenemos que enfrentar y ser como vamos a enfrentar a eso. Iván y Ustedes, compañeras, qué pena, como ¿me escuchan nosotros, bien? Sí, señora. Sí, Sí. Qué pena con ustedes, lo que pasa es que estoy aquí intentando atender un tema en la oficina y me tengo que desconectar. Voy a hacer todo lo posible para poderme conectar en los próximos 10 minutos. Si no lo logro hacer, Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, por agendarnos. No te imaginas lo nutritivo que han sido estos minutos contigo. Muchísimas gracias. Y estaré comunicando con mis compañeras para poder finalizar los temas relacionados a la entrega de este trabajo, ¿vale? Muchísimas gracias. claro que sí. Hasta luego. chao. Hasta luego. Sigue, Como Iván. les decía, es ser conscientes de que nos vamos a tener que enfrentar y que el informe que nos hagamos o lo que estemos sustentando siempre va a ser sujeto de debate, ¿sí? Entonces, estar tranquilos, honestos con lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y allí hay una diferencia que nosotros afortunadamente tenemos con los abogados, que nosotros no hacemos parte de ninguno, ¿sí? A nosotros no hacemos parte ni de demandado. Nosotros aquí somos de manera y ahí entonces enfrentar las necesidades personales con las necesidades de la administración de justicia. Y es un trabajo ético que tenemos cada uno de nosotros. Yo no puedo sopesar las necesidades personales frente a las necesidades jurídicas. ¿A qué me refiero? Si no es que yo necesito salir de la cárcel, ¿sí? Necesito que usted manipule un informe. Yo le voy a pagar a usted para que lo haga. Pues ahí es donde esa valoración moral y ética tiene que empezar a jugar. Y decirle, desafortunadamente, yo le hago un informe mucho, yo no voy a mentir o no voy a dar información que no sea diferente a la generando una estructura técnica frente al análisis que yo estoy haciendo. No sé si me logró hacer entender, y es que nosotros no hacemos parte, o sea, yo no me puedo hacer parte del que me está pagando. Hay veces donde los informes para los abogados no les sirven, ¿sí? Porque usted está encontrando aspectos que el abogado de la defensa no quiere que salgan a la luz. Algo que tu ética y profesionalmente tienes que dar. Tú no vas a un informe para ayudar a uno u otro. ¿Mm? Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar eso.
y a conjugar. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas necesidades personales versus esas necesidades jurídicas. ¿Y qué tensiones pues has logrado encontrar entre los objetivos legales y sociales y psicosociales? ¿Qué, perdón? ¿Qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Es que mira que muchas veces, eh, como les decía, una está enfocada a castigar conductas. Entonces, esas necesidades judiciales están enfocadas a mirar si usted o si X persona tiene un delito. Y las necesidades tal vez psicológicas ya serían más aplicables para las víctimas. Ejemplo, ¿qué necesidad tiene la víctima eso de reparación integral? Pero es algo que nosotros no hacemos. Nosotros sí damos un certamen a esa reparación, entonces podemos orientar al juez y decirle, mire juez, ella es víctima, el juez generará su sentencia, pero dentro de la sentencia de reparación integral, que una de las opciones de la reparación integral es psicología, por ejemplo. ¿Sí? Y se da un proceso de psicología. Por allá iba enfocada la pregunta. Es bien. No les escucho. No, es que está un poquito entrecortada tu señal, Iván. Ok, bueno, yo les decía que le van a hacer enfocado ¿A una a qué? nivel, por ejemplo, a disminuir una pena castiga, si va a generar una pena, no sé, 10 años, mira que, digamos, también es parte desde qué escenario de la psicología jurídica y en qué etapa de los procesos estemos revisando esa pregunta. Si yo estoy desde lo forense, como les decía, la necesidad jurídica es identificar si hay un delito de por medio y cómo le puedo ayudar al administrador de justicia que administre. ¿Sí? Con una decisión o ayudarle a tomar una decisión para que él tome una medida o una pena o una pena para pagar cárcel, por ejemplo. Ahí está la necesidad jurídica. La necesidad psicológica de quien sea. Hay una necesidad psicológica por parte de la víctima y otra necesidad psicológica por parte del agresor. ¿Cierto? La necesidad de la víctima es demostrar que es víctima y la necesidad del agresor es demostrar que no es agresor. ¿Sí? Sí, cada uno defiende su Exacto. posición. Digamos que en un proceso penal hay unas necesidades particulares de cada uno de los intervinientes. A eso nos encontramos. Como les decía, nosotros no jugamos ni la víctima, ni el agresor, ni a favor del juez. Nosotros somos en el centro. ¿Sí? Analizamos la conducta, analizamos los datos psicológicos, damos nuestro... ¿Sí? La víctima que sirva el juez, pues es magistrado o a la luz del juicio, tendrán que valorar. Sí. ¿Sí? Nosotros somos imparciales, por lo menos desde lo jurídico. Que ahí podría ser una gran diferencia, o es una gran diferencia a nivel clínico, porque si bien la víctima
y a un clínico y le dice, yo soy víctima, el clínico le hace una abordaje frente a esa necesidad a su paciente. Sí, ¿Cierto? sí. Iván, qué pena, no sé si de pronto te puedas ubicar un poquito porque hemos tenido bastante interferencia y creo que estamos perdiendo valiosa información que nos estás dando. No sé si te puedas mover a algún espacio donde te podamos escuchar mejor y hacemos un pequeño break de 10 segundos mientras te logramos arreglar Dale, eso. dale. Sí, pero que Voy a moverme y necesitamos que hables, porque si tú nos escuchas bien, nosotros a ti no. Creo que con Paula coincidimos que no lo escuchamos bien, ¿cierto, Paula? Ok. No sé si ok. de pronto nos hablas un poco y te decimos ahí, como para... Si quieres, déjame y me conecto desde el celular, ¿les parece? Dale, dale y te Ok, esperamos. No hay problema. dale, voy a salir. Bueno, bueno, pues queremos de todas maneras dejar varias palabras claves que hemos podido encontrar en este importante encuentro con este profesional, Iván. Él habla mucho sobre ese análisis de la conducta, sobre esa imparcialidad, sobre esas necesidades jurídicas que tienen un enfoque, sobre esas tensiones que se presentan en la manera de abordar, como ellos no hacen intervenciones, sino que por el contrario hacen evaluaciones y acompañamientos. Eh, También habla sobre o habló sobre lo que es el choque con el área del derecho y los profesionales en el área de la psicología jurídica. También tomamos, no sé, Paula, si quieras decir algo mientras llega nuestro invitado. No, por el momento no tengo nada más que decir. Ok, bueno, entonces pues vamos a esperarlo a ver con paciencia que recupere la señal. ¿Aló? Aló. Hola, uy, muchísimo mejor. Sí, bueno, Sí, sí. Estábamos haciendo un paréntesis, Iván, de todo lo que has podido decir y dando un poco más de información a las personas que quizás estudiantes de información que van a poder disfrutar de esta maravillosa entrevista. Pero Iván, si quieres seguir o seguimos con la siguiente pregunta, no hay problema. no, dale, sigamos. O sea, me disculpo es porque, de verdad, no sé por qué hay un tema ahí, una dificultad en la reunión y no me ha dejado, no me ha dejado ingresar con el usuario y me toca siempre ingresar como 50. Sí, yo creo que es por lo que el correo es institucional, creo que hace de pronto un poco conflicto con eso, pero ya son celos entre lo judicial y lo universitario, en eso podemos de pronto decirlo así. No sé si permíteme un momento, yo voy a compartir pantalla para poder continuar con la presentación y yo les parto por este lado. ¿Dónde está? ¿En dónde está esto? No sé si ahí están viendo mi pantalla. No, no, señora. ¿No? Ok, perdón un momento entonces. Mm, Pero bueno, Iván, mientras yo comparto pantalla,
Tu merced, vamos a seguir con algo muy importante que es la ética y la toma de decisiones. Y quisiéramos de pronto escucharlo en esas situaciones legales que son complejas, en donde hay que de pronto equilibrar esa necesidad del sistema judicial, con la parte individual, con la comunidad, ¿sí? ¿Cómo mantiene su merced esa ética profesional? Mira, a veces es difícil porque tú estás con la presión de, hay alguien que te está pagando por algo, ¿sí? Y ahí es donde tú dices, o lo hago o, eh, o me dejo mover más bien por mi moral y por mi ética. Vuelvo y les digo, nosotros los jurídicos tenemos que tener un criterio muy moral, ¿sí? Una ética profesional, creo que al 200% frente a las problemáticas que nosotros tenemos que enfrentarnos. Yo te pongo un ejemplo. Hace un tiempo, cuando estaba en penal militar, un una persona de alto rango necesitaba que yo le certificara y me presentara en audiencia manifestando que un día que él estaba evadido del puesto, que estaba bajo un proceso por psicología. ¿Sí? Y me decía, yo le pago lo que usted quiera, 5 o 10 millones de pesos. ¿Sí? Y ahí es donde tiene uno que empezar a moverse. Me bajo o me muevo más bien bajo lo que me está solicitando esta persona o me muevo bajo la ética y lo profesional y mi moral. Yo en ese momento, obviamente, y creo que siempre va a ser como mi postura y es, siempre nosotros debemos movernos dentro de lo ético y lo profesional. ¿Sí? Siempre decidir sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Dentro de lo que nosotros hacemos. Siento yo que nada, 5, 10, 20 millones de pesos no valen el tiempo que tú le has invertido, no valen que de aquí a mañana tengas un proceso en el Colegio Colombiano de Psicólogos y te quiten la tarjeta profesional y nunca más puedas ejercer tu profesión. Creo que eso no lo vale, ¿sí? Entonces, mi invitación para ustedes, chicas, y para sus compañeros de estudio, sí, de estudio, es siempre hagamos las cosas desde lo ético y desde lo profesional, ¿sí? No hay nada que pueda, digamos, el dinero no está por encima de la moral. No puede ser, no puede ser un principio, ¿sí? El principio es que siempre actuemos de manera recta y honestos frente a lo que nosotros hacemos. Creo que a nivel jurídico se podrán presentar muchos escenarios en los que evidentemente te dicen, venga, le doy 5 millones, le doy 10 millones, le doy 20 millones y colóqueme ahí que yo no tengo un perfil criminal. ¿Sí? Sí. Creo que eso no, por lo menos conmigo no pondría el dinero por encima de lo moral y de lo ético. Y es algo que tenemos que ser conscientes de que va a pasar también, ¿sí? A nivel jurídico, ¿sí? O no lo denuncie, ¿sí? Le doy tanto y no lo denuncie, ¿no? Son aspectos que tenemos que tener nosotros como profesionales. Ok, pero ¿cómo lo resolviste? O sea, uno trae siempre, hay algo que uno nunca olvida y es la ética profesional. Y ese es Ajá. el valor o uno de los valores agregados más valiosos e importantes que recibe uno a nivel de universidad. Pero realmente, ¿cómo en ese caso tan específico que nos estás dando, cómo lo resolviste?
Entonces, miren que ahí era lo que yo les decía. Nosotros no hacemos parte, nosotros no somos parte o no tomamos partido más bien, ¿sí? Yo como o profesionales de la psicología, nosotros podemos determinar y decir, no le hago el proceso y no lo, y como profesional no acepto, digamos que adelantar ese proceso. Ya, sencillo. A diferencia de un abogado, por ejemplo, un abogado tiene que defender, eh, así sepan que él ha cometido el delito, ¿cierto? Él tiene ese deber, es su función defenderlo, porque para eso él es el abogado de la defensa, ¿sí? Nosotros no entramos en ese proceso, nosotros somos imparciales, ¿m? Nosotros no tomamos partido, por ejemplo, en esos procesos jurídicos. Y Ok. tenemos toda la libertad para decir no. No, no. Ah, ok. Y bueno, otra pregunta. Desde su experiencia como psicólogo jurídico, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como en comunidad? Ok. Mira que yo, como les decía, y es que depende también el área en la que nosotros de la psicología jurídica nos vayamos. ¿M? Eh, a nivel penal, pues es difícil generar grandes cambios porque pues tú estás allí para ayudar en la administración de justicia. Eh, pero cuando estuve, por ejemplo, en la subdirección para la infancia, sí tuve la posibilidad de generar, digamos, como acciones positivas en las comunidades. ¿Por qué? Porque yo orientaba a los equipos psicosociales, ¿sí? O a los psicólogos de jardines infantiles y de centros de atención para adolescentes, y les decía, cuando se presenta una situación, la idea no solamente se queda en denunciarla, sino hagan unos procesos de acompañamiento a redes familiares y demás, y desde la psicología jurídica generemos unas acciones preventivas. ¿M? Y generemos unas acciones de promoción y de prevención frente a las vulneraciones de los derechos de los niños y las niñas. Y empezamos a trabajar en todas las localidades del distrito apostándole a eso, apostándole a hacer actividades con las familias de los niños que estaban en estos espacios para prevenir los hechos de violencia, cambiar muchas dinámicas. Nosotros en este momento estamos en una etapa del momento histórico en donde estamos reconociendo las violencias, en donde hemos aprendido que hay violencia, en donde venimos de un ciclo de violencia a nivel de país, a nivel de familia, a nivel de sociedad, y estamos generando esos cambios, ¿sí? Eh, a nivel social. Entonces, nosotros como psicólogos jurídicos y en general, la comunidad en general, estamos retados a participar en políticas públicas, por ejemplo, ¿sí? En participar en la evaluación y en la formulación de políticas públicas. ¿Mm? Cuando nosotros podamos participar en estos escenarios o cuando tomemos conciencia de que podemos participar en esos espacios y en esos escenarios, vamos a generar afectaciones positivas para las sociedades, ¿sí? Ayudar a ser parte de los equipos que generan leyes, por ejemplo, la ley antichancleta es una ley que prohíbe, bueno, es una ley coloquial, ¿no? Que prohíbe el uso del maltrato físico, los tratos crueles y humillantes. ¿Mm? Ley 2086. Y si nosotros hacemos parte de los equipos técnicos que generan esas formulaciones de esas leyes, pues muy seguramente vamos a cambiar paradigmas, vamos a cambiar eh, pensamientos, ¿sí? Sociales y familiares frente a esas pautas de crianza, frente a esas pautas que se han generado, que como lo sabemos son pautas violentas.
Creo que allí es uno de los retos que podemos asumir como psicólogos jurídicos. Más nosotros los jurídicos, porque estamos o nos movemos en esos procesos normativos, ¿sí? Ahí es donde nosotros le podemos aportar. Y obviamente desde la intervención directa con comunidades, aportar a que no sea solamente denuncia el delito, ¿sí? O denuncia el hecho, sino venga, también cómo podemos generar acciones de prevención en los escenarios en los que estemos desempeñándonos. ¿Cómo prevengo a que se genere una violencia? ¿Cómo promuevo nuevas prácticas diferentes a darle un correazo a un niño? ¿Sí? Sí, Y pero afortunadamente tuve el grato placer de participar durante 6 años, como les decía, en la Subdirección para la Infancia, donde pude aportar con eso, ¿sí? Apoyé en la construcción de la política pública de infancia y adolescencia, eh, apoyé en la construcción de manual de procedimiento y de activaciones de rutas en casos de violencia de niños, niños, adolescentes. Y digamos que he podido trabajar en eso, en cómo desde la psicología podemos generar acciones de prevención, eh, que es algo que digamos que no lo miramos mucho, ¿sí? No miramos mucho la prevención, de cómo prevenir. Entonces ahí tenemos unos retos grandes. Siempre tener la prevención y participar en las políticas públicas, en la construcción de las mismas. Ah, interesante pues, cómo ahorita el gran ah, auge es empezar desde la infancia y ajá. proyectando eso para que ellos sean esas futuras generaciones que sigan pues trabajando en eso y que no se amplíe esa violencia que tenemos acá, sino que se enseñe desde la infancia y que ellos sean quienes la promuevan más adelante. Claro. Y verá lo que les decía, muchas veces nosotros dejamos que construyan las leyes las personas que conocen de leyes, pero no conocen de realidades sociales, ¿sí? Nosotros sí conocemos de realidades sociales, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos tomar conciencia y participar de esos espacios. Creo que allí Sí. vamos a generar cambios. Sí, eso es cierto. Iván, viene una parte del cierre que es, creo yo, muy importante, porque vas a tener que darnos unos muy buenos consejos para nosotros como futuros profesionales en este momento en formación. Entonces, quisiera de pronto que nos contaras qué habilidades consideras que son fundamentales para que un estudiante, sí, el estudiante que hoy nos está escuchando, desea especializarse en psicología jurídica. Te doy 2 segundos, piénsala muy bien, porque va a ser valioso este aporte en esta pregunta. Creo que lo hemos venido trabajando durante o a lo largo de la entrevista. Y creo que el psicólogo jurídico tiene que tener unos criterios éticos y morales por sobre todo, ¿sí? El psicólogo jurídico tiene que tener una capacidad analítica de la información, ¿sí? Tiene que tener esa capacidad constante de estar leyendo, que ser muy perspicaz frente a estar conociendo normas, leyes, que digamos que nos dificulta a veces el trabajo, porque aparte de ser psicólogos, también nos toca ponernos a hablar en términos jurídicos en muchas ocasiones. Entonces nos toca conocer de normatividad, de leyes, ¿sí? De protocolos, que tal vez uno en universidad, en pregrado, pues no se familiariza o no se acerca porque uno está más desde lo que es la psicología. Pero ya ejerciendo, tienes que conocer de normas, tienes que conocer de leyes, tienes que moverte, ¿sí? Entonces, como que ser muy perspicaz frente a eso, leer, como tener ese deseo de aprender cosas diferentes a lo que ya has aprendido en universidad, en tu pregrado de psicología. Ok. Ahí está. Y lo que decía Paula,
hagamos o vámonos por la línea que realmente nos apasione y nos emocione, ¿sí? No hay nada más triste o desgastante que hacer algo que no nos guste o que no nos mueva, ¿sí? Vámonos con eso, vámonos con que necesitamos es lo que realmente sea de nuestro agrado y de nuestra pasión, metámosle toda la ficha, esforcémonos por sacar esto adelante, ¿sí? Nosotros como psicólogos jurídicos, como les decía, tenemos un reto gigante, hemos adelantado mucho, pero tenemos que posicionar la psicología en campos jurídicos. A veces es más importante el médico, a veces es más importante el psiquiatra, a veces es más importante otras áreas, otras ciencias, y pues nosotros tenemos ese reto. Sí, es un camino que se ha construido, hemos construido y necesitamos seguir construyendo, que realmente sea lo que nos apasione, movernos por esa área y meterle la ficha a esto. Ok, ese es un buen consejo que recibimos nosotros, que reciben los que tienen la oportunidad de también ver esta entrevista. Ya lo dijimos con un análisis cualitativo, pero Iván, queremos agradecerte por el tiempo, por las experiencias y todo el análisis que nos ha suministrado. Estas respuestas han sido enriquecedoras en este campo jurídico y en la acción psicosocial. Entonces, pues creo que no hay ningún problema en que podamos como compartir esta entrevista con demás estudiantes, y su merced está de acuerdo. Claro que sí. Sí, Eh, ok. a mí una vez me ayudaron también con una entrevista y creo que esta es la manera también de retribuir, Sí, ¿sí? muchas Eh, gracias. y con mucho gusto lo que necesiten, eh, desde mi fundación también decirles que lo que les podamos ayudar para entender un poco más sobre lo que es la psicología jurídica y las áreas de la psicología jurídica, créanme que digamos que les vamos a poder colaborar. Gracias. Eh, como Bueno, colegas, les deseo muchos éxitos, mm, que sus vidas profesionales sean lo más amenas, lo más agradables para ustedes, que de verdad se esfuercen por porque esos sueños, porque esos deseos que ustedes tienen hoy como profesionales, luchen por ellos. Siempre en cualquier cosa se nos van a presentar problemas, pero pues tenemos todas las capacidades para pasarlos. Entonces, nunca se desmotiven, sigan luchando. Ahorita vámonos a una estadística, no sé cuántos psicólogos sabemos en el país versus las tasas de empleabilidad, pero pues que esto no sea algo que nos trunque a nosotros en nuestros sueños. Mm, el hecho de que sean áreas difíciles, yo lo veo así, a veces son difíciles, lo que es la psicología jurídica, la psicología clínica, de pronto la organizacional es un poquito más asequible, mm, pero no importa. Si su sueño es ser clínico, sean clínicos; si su sueño es ser jurídico, sean jurídicos. No se limiten porque muchas veces la sociedad, la vida nos empieza a cerrar puertas, pero pues tú tendrás, o nosotros como profesionales, como personas, tenemos que mirar cómo empezamos a abrir otras. Entonces, nunca se detengan con sus sueños de verdad, de ser lo que quieren ser y del área en la que se quieran especializar. Creo que ahí sí ya les resumo esa, ese, es un buen ese cierre, tip. es un buen cierre. Sí, no sé, Paula, si quieras agregar algo más. No, es bonito poder escuchar eso de un colega. Igual he tenido muchas motivaciones dentro de mi estadía en ICBF, y creo que es mucho más motivador poderlo escuchar, y creo que es uno de mis mayores sueños, entonces es increíble poderlo escuchar.
Gracias, de verdad. Ok, sí, es esforzarnos. Nunca dejarnos vencer de las adversidades que se vayan a presentar. Hay que salir adelante. Si Paula Sí. estaba en primera, la dejaste más en primera todavía con todos estos aportes tan valiosos. Iván, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y de verdad, lo que necesiten, una segunda entrevista o no sé, que podamos sentarnos a hablar, a tomar un café, con mucho gusto. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias, Iván. Gracias a la docente, a la universidad y a todos por este espacio. Muchas gracias. Una feliz tarde. Gracias. Igualmente.